Pues buenas tardes, bienvenidos a esta webinar del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, dentro de lo que son todas las actuaciones que vamos a tener por el Día del Cáncer de Mama, el 19 de octubre. Pues una de las cosas que queremos hacer es esta webinar que tiene como título ¿Qué necesita una paciente con cáncer de mama? La hacemos dentro de una cosa que se llama Escuela con Pacientes. No solamente está hecho para farmacéuticos, sino para cualquier asociación de pacientes, ¿vale? Entonces, compartimos la experiencia, tanto los profesionales farmacéuticos como los pacientes, ¿vale? Entonces, en esta sesión multidisciplinar vamos a tener la suerte de que vamos a tener un médico, Mercedes Herrero Conde, una representante de FECMA, de la Federación Española de Cáncer de Mama, que es Katiana, y un farmacéutico, Isru, que es el encargado de Juntos por el Cáncer y es un poco el motor de todo esto, el que ha promovido y el que nos ha empujado y el que gracias a él pues estamos aquí hoy, el día que vamos a aprender muchísimo sobre todo esto del cáncer de mama. Pues en primer lugar quiero dar la bienvenida a todos, por supuesto, y vamos a empezar con el primer ponente, Katiana Martínez Cánovas. Como he dicho antes, es representante de la FECMA, Federación Española de Cáncer de Mama, y también ella es presidente de la Asociación de Pacientes de Cáncer de Mama Amiga Murcia. Pues bienvenida, te dejo ya el micro a tu disposición y me parece que nos va a hablar un poco sobre encuestas sobre necesidades de la mujer con cáncer de mama que se ha presentado hace poco. Vale, pues estoy deseando escucharte y aprender muchísimo. Muchísimas gracias a los tres, sobre todo a Islu, que ha sido el que ha movido esto un poquito, y empezamos cuando queráis. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación, Juan Enrique. En primer lugar, pues agradecer al Consejo General de Colegios Farmacéuticos y a esa escuela de pacientes el que haya contado con FECMA, con la Federación Española de Cáncer de Mama. Para nosotras es un placer el participar en esta jornada porque, bueno, el farmacéutico yo creo que tal vez es el profesional de la salud más cercano, más accesible a las pacientes, no solo de cáncer de mama, sino cualquier ciudadano. Y yo creo que, bueno, pues todas esta relación, el poner en común, sobre todo lo que son las necesidades en el caso de las pacientes con cáncer de mama, es muy positivo. La presentación que yo voy a compartir esta tarde aquí es de un estudio que nuestra federación ha hecho a las pacientes, o sea que estamos hablando de datos de primera mano. Y bueno, lo que sí le pediría al moderador, que en el caso de que me exceda del tiempo, pues que me dé un aviso, aunque espero que no sea así. Bueno, pues no sé si, supongo que ya me estáis viendo. En este entorno del 19 de octubre, que es el Día Internacional del Cáncer de Mama, pues bueno, a lo largo de todo el mes de octubre, antes y después, pues se hacen una serie de actividades orientadas a sensibilizar a la población acerca de la importancia de esta enfermedad, que bueno, como ahora veremos cuando escuchemos a la doctora o a Iso, el farmacéutico, pues seguro que nos darán datos más concretos de incidencia. Pero bueno, nosotras como asociación, como federación de pacientes, en la que, bueno, primero os cuento quiénes somos, porque somos una federación que aglutina a más de 45.000 mujeres afectadas por esta patología en todo el territorio nacional, agrupados en 47 asociaciones. Pues lo que hacemos es trabajar como entidad sin fin de lucro al servicio del colectivo de mujeres con cáncer de mama. Llevamos haciéndolo desde el año 2000 y bueno, pues sobre todo lo que queremos es insistir en la importancia de la detección precoz del cáncer de mama, que eso es lo que hace que hoy este tipo de cáncer sea, yo creo que uno de los que tiene una mayor tasa de curación, en torno a un 90%. Y también apoyar los esfuerzos vinculados a esta patología en el ámbito de la sanidad y de la investigación. Nosotras siempre decimos que somos grandes aliadas del sistema sanitario porque llegamos más allá de donde no llega en nuestro sistema nacional de salud. Y, por supuesto, impulsar la investigación porque, como decía, es lo que hace que hoy las tasas de supervivencia sean tan altas. También que en los casos de cáncer de mama metastásico se llegue a cronificar la enfermedad
Y bueno, pues por eso demandamos siempre que esa inversión en investigación debe ser cada día mayor. Creo que me he pasado. Según la Asociación Española de Oncología Médica, la Sociedad Española de Oncología Médica, la SEOM, en su estudio Las cifras del cáncer de 2022, pues esperan que en nuestro país se van a diagnosticar este año en torno a pues, casi 35.000 casos de cáncer de mama. Este dato justifica por sí solo el seguir trabajando desde la Federación por las asociaciones de pacientes, por las pacientes, uniendo sinergias con otras entidades para que el abordaje de la enfermedad del cáncer de mama sea algo integral. O sea, el cáncer de mama no es solo una enfermedad que afecta físicamente, sino que afecta mentalmente, afecta el entorno laboral, afecta a la fertilidad, a la sexualidad. Entonces, bueno, pues nosotras siempre abogamos dentro de nuestra federación y de las asociaciones que cada una representamos, pues que ese abordaje sea realmente integral, cosa que hoy, pues desafortunadamente no ocurre o no ocurre en la mayoría de los casos. Por eso, desde la federación lanzamos esta encuesta a las pacientes. La encuesta se hizo en el mes de septiembre y bueno, y obtuvimos una serie de resultados donde las mujeres decían realmente cuáles eran las necesidades que tenían y que aún no estaban resueltas. Aparte de hacer esos estudios y de ver cuáles son las necesidades, pues lo que hacemos es acompañamiento, orientación e información. Apoyamos e impulsamos proyectos de investigación desde la Federación Española de Cáncer de Mama. Pues bueno, el gran parte de las coestaciones o de las colaboraciones de socias, de ciudadanos, pues las destinamos a proyectos de investigación con becas en la Sociedad Española de Oncología Médica, en SEON, en GEICAM, en la Fundación Carlos III. También somos un foro de formación y debate. Los últimos años acudimos siempre a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde hacemos un encuentro de todas las asociaciones y, bueno, pues para conocer cuáles son las últimas avances en cáncer de mama. Asesoramiento legal a las asociaciones, que es muy importante porque, bueno, pues cada entidad no tiene esa capacidad de cobertura. Fomentamos y salimos a la calle con campañas de sensibilización y concienciación, porque aunque el cáncer de mama es una de las patologías, yo creo que con un mayor respaldo social, pero sí que es necesario concienciar porque, bueno, cualquier mujer, incluso hombre, aunque en un porcentaje muy bajo, son población potencialmente para padecer un cáncer de mama, pero sobre todo lo que queremos es concienciar de la necesidad de participar en los programas de detección precoz, que es lo que hace que si se detecta a tiempo, pues las tasas las posibilidades de curación sean muy altas. En ese fomento de la prevención, como decía, está el acudir a los programas de cribado porque a día de hoy la mamografía es el mejor método para la detección de un cáncer de mama. Como decía, ¿cuáles son esas necesidades que hemos detectado a través de esta encuesta? Bueno, pues la encuesta, como os decía, se realizó en el mes de junio, no septiembre, sobre un total de 592 pacientes que respondieron a ella. Y, bueno, pues se marcaban una serie de áreas concretas que en trabajos anteriores que había hecho la Federación ya se habían detectado como relevantes para las pacientes, como son la nutrición, el ejercicio físico, el apoyo legal, el apoyo social, el entorno laboral y el apoyo psicológico. Como dice el título de esa encuesta, son las necesidades de las mujeres con cáncer de mama más allá de la enfermedad, porque es cierto que dentro del entorno sanitario pues estamos muy bien atendidas y, como decía, a nivel de investigación y de atención sanitaria, España puede compararse con cualquier otro país de Europa o del resto del mundo en la atención del cáncer de mama, pero sí que hay una serie de necesidades tal vez un poquito colaterales, pero que hay veces que superan incluso la realidad que vive la mujer con un cáncer de mama,
porque cuando tienen problemas en el entorno laboral, en el entorno familiar, pues la verdad que el cáncer de mama hay veces que, aunque parezca sorprendente, pasa a ser una circunstancia más de la vida. Los resultados de esa encuesta se centran en 6 aspectos, que es el nivel nutricional. El 96,5% de las mujeres encuestadas considera que es necesario mejorar la información sobre la alimentación en pacientes con cáncer de mama. No se nos da una información muy concreta cuando ya está demostrado que algunos de los factores de riesgo son, por ejemplo, el sobrepeso, o enlazando con el siguiente, o el sedentarismo. Entonces, es importante obtener una mejor información sobre alimentación, sobre qué es aconsejable durante el transcurso de la enfermedad, los tratamientos, quimioterapia, cirugías, pero también de forma posterior. Es verdad que se han hecho ya algunos estudios, sobre todo por parte de GEICAM, sobre el tema de alimentación y de cómo influye. Es muy complejo, porque es verdad que aislar la alimentación solo y eludir el resto de factores que pueden influir, pues es difícil. Pero creemos que ahí sería necesario el mejorar la información sobre la alimentación. El ejercicio físico, pues evidentemente para mejorar la calidad de vida en cualquiera de sus ámbitos, no solo cuando tienes un cáncer de mama, sino en general, pues en la promoción de los estilos de vida saludables, y en eso el papel del farmacéutico es muy importante. Yo creo que es un punto donde esa información de la adquisición de estilos de vida saludables, yo creo que es una tarea importante, como decía, como primera persona dentro del ámbito sanitario con el que la mujer tiene contacto, un contacto más cercano en su entorno. Y también hay veces que incluso de confianza, de cosas que tal vez no se acuerda de consultar en una consulta, y sí que lo puede hacer con su farmacéutico. En cuanto al ejercicio físico, el 53% aseguran no haber recibido información específica sobre su práctica de la actividad física, cuando ya está demostrado que es uno de los factores que mejora el pronóstico. Y también, como decía, el sobrepeso siendo uno de los factores de riesgo, pues es evidente que tenemos que incorporar este factor en nuestra rutina. Pero es verdad que ni los oncólogos ni los cirujanos o los ginecólogos también, porque bueno, cualquiera de esos profesionales puede atender en un cáncer de mama, pues no se prescribe ese ejercicio físico cuando debería ser así, no simplemente es una recomendación, sino que debería ser una prescripción. El tercer punto de esas necesidades es el apoyo legal, sobre todo relacionado en el ámbito del trabajo, también bueno, hay mujeres que después de las secuelas que quedan tras un cáncer de mama, que hay en algunos casos donde permanecen esas secuelas, pues quieren acceder a una discapacidad o a una incapacidad incluso, y necesitan ese asesoramiento. Desconocemos en muchos casos que incluso dentro del ámbito hospitalario hay trabajadores sociales que tal vez nos pueden orientar en este ámbito, pero sí que es una necesidad, y bueno, con el porcentaje es suficientemente amplio como para darle la importancia que merece. El apoyo social, pues bueno, no en todos los hospitales, no en todas las consultas de mama hay una atención por parte de un psicooncólogo, cosa que nosotros desde la Federación venimos reclamando ya desde hace muchos años, porque es necesario que en todo el proceso exista ese acceso a un profesional de la salud mental, porque, bueno, no solo cuando se produce el diagnóstico, sino posteriormente. De hecho, una de las situaciones de mayor desamparo se produce cuando se terminan ya los tratamientos, la cirugía, y te reincorporas a tu vida. Pues ahí es cuando viene un poco ese desamparo de no saber si vas a ser capaz de reincorporarte a tu vida, de convivir con el miedo a una recaída. Entonces, pues bueno, pues aquí hablamos de un 47,3%
que sí conoce los planes de asistencia psicosocial, pero hay un 75% que cree que falta esa coordinación entre servicios sociales y sanitarios. En el entorno laboral, que además es una de las reivindicaciones que en los últimos años venimos haciendo desde nuestra federación, y es que siempre decimos que un entorno, o sea, un sistema que se gasta tanto dinero en curarnos, porque como todos sabrán, los tratamientos en el cáncer de mama pues son en algunas ocasiones muy elevados, el costo de esos tratamientos, pues luego no puede dejarnos desamparadas ante la reincorporación a nuestra vida. En muchos casos, aquí hablamos de un 57,4%, considera que su enfermedad afectó a su entorno laboral y que más del 95% cree necesario el poder solicitar una reducción de jornada. Los procesos en el cáncer de mama son procesos muy largos y cuando nos tenemos que reincorporar a nuestro trabajo, pues bueno, pues las facultades de la mujer hay veces que están mermadas y que es algo temporal, pero lo deseable sería que pudiese existir esa opción de una reincorporación progresiva. Y bueno, como decía anteriormente, solo el 17% de las mujeres indica que esa terapia apoyada por un psicooncólogo, solo el 17% lo gestionó a través de un sistema público. Lo que decía, no en todos los hospitales existe un psicooncólogo y cuando existe, pues tiene que dar cobertura a una población muy, muy amplia. Él también no está ahí en algunos casos ni siquiera incluido dentro de la cartera de servicios, sino que a través de asociaciones cuando se presta este servicio. Y bueno, pues nosotras pues reclamamos que debería de estar dentro del sistema público de salud y por supuesto que pudiese ser accesible a todas las mujeres. Bueno, para finalizar, porque nos quede tiempo a escuchar al resto de ponentes y al debate, pues las necesidades de las pacientes más allá de la enfermedad pues requieren el diseño de acciones concretas para su gestión y solución. Es imprescindible que sigamos trabajando en conocer cuáles son las realidades de las pacientes y de ahí la relevancia que el movimiento asociativo de pacientes supone, porque, como decimos, somos grandes aliados de las pacientes y del sistema sanitario español. Es necesaria una mayor coordinación entre servicios sociales y sanitarios para atender las necesidades que trascienden a la enfermedad. Ya por último, pues dentro de este contexto, de esta jornada, pues el papel que puede jugar el profesional, en este caso el farmacéutico, pues creemos que es importante. Por un lado, como decía, orientando en la adquisición de hábitos de vida saludables, como por ejemplo en la reducción del consumo de alcohol, de tabaco, el facilitar, el favorecer el que se adquieran hábitos de ejercicio físico regular. También el orientar en la autoexploración mamaria, que debe ser a partir de una edad y en una fecha regular al mes. También el animar a que participen las mujeres en sus comunidades autónomas en los programas de cribado que están dentro de los sistemas sanitarios. Ya cada región establece una edad, pero normalmente entre los 50 y los 70 años. Y por último, ya no solo esas recomendaciones que podrían ser como más profesionales. Como decía, pues yo creo que todas consideramos al farmacéutico como alguien de confianza, muy cercano y en el que buscamos consejo. Y en una situación tan vulnerable como es cuando te diagnostican un cáncer de mama, pues yo creo que puede ser un gran aliado también, por supuesto, en favorecer la adherencia y las dificultades que puedan surgir de los tratamientos que nos administran, pero sobre todo pues como para que realicen esa escucha activa y empaticen y sigan ofreciéndonos su consejo.
Así que muchísimas gracias por la atención y bueno, pues ahora continuaremos con el resto de ponentes y en el turno de palabras. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, la verdad que ha estado muy interesante y tomo nota de lo que nos has dicho sobre la oficina de farmacia. Hay que tener en cuenta que lo que es cierto, somos el establecimiento sanitario más cercano a la población. En muchas poblaciones somos el único establecimiento sanitario y podemos hacer mucho en prevención, como tú has dicho, aprender a enseñar a las pacientes a que se autoexploren. Luego también en hábitos de vida saludable, en acompañar al paciente, porque es un acompañamiento durante mucho tiempo, no solo pre, durante y luego, como tú dices, también al final. Y ya casi todas las farmacias cuentan con una zona de atención personalizada, porque yo entiendo que hay cosas que no se pueden decir a lo mejor en el mostrador o que dan un poco más de vergüenza, pero todas las farmacias cuentan ya con una zona para tratar al paciente con un poquito más de intimidad, un despacho, una zona, etcétera. Muchísimas gracias. Yo creo que luego ya Isu, cuando hable del tema de la farmacia, pues también ahondará un poquito en este tema. Bueno, pues paso la palabra a nuestro segundo ponente. Pues antes de nada, se me había olvidado decir al principio que como estamos en la escuela de pacientes que está en YouTube, luego se grabará el webinar y estará a disposición aproximadamente una semana después de haberlo emitido, estará a disposición de todo el mundo para que puedan verlo, ¿vale? Pues doy paso a Mercedes Herrero Conde, que es la directora de la unidad de mama de Gine 4. Nos va a hablar desde el punto de vista médico un poco la importancia del conocimiento interdisciplinar, qué pruebas diagnósticas hay, mamografía con tipos de cáncer, tratamientos según un poco, bueno, nos va a hablar desde el punto de vista médico y yo creo que va a ser muy interesante y vamos a aprender mucho. Muchísimas gracias. Yo sé que además has cogido el tiempo como has podido, sé que tienes mucho trabajo, hasta casi no te dejamos comer, o sea que te agradezco profundamente que estés aquí con nosotros y te doy la palabra. Muchas gracias a vosotros por la invitación y la verdad que estoy totalmente de acuerdo con Katiana de qué importante es el papel del farmacéutico. Es que es el sanitario más cercano. Entonces yo abogo siempre por la formación de los farmacéuticos porque es fundamental. Así que voy a dar paso a mi presentación para no alargarme. Creo que puedo compartir pantalla. Se me ha ido, que lo tenía aquí. Perdonadme, voy a minimizar esto. A ver, ¿me estáis viendo ya? Y nosotros sí vemos la presentación. Perfecto, pues vamos adelante. Pues yo la he como retitulado ¿qué necesitan las pacientes con cáncer de mama y qué necesitan los farmacéuticos para las pacientes con cáncer de mama? Esta tarjeta de visita ya la ha contado Katiana, la delegación española, si fuera alguien que se presenta en 2022, se asume que va a haber más de 34.000 casos de cáncer de mama en España, 350 en varones. Importante decir que son solo del 1 al 2% de los casos, pero que como ellos están fuera de los programas de cribado, hay que saber que los varones pueden tener cáncer de mama. Y esta enfermedad tiene una carga muy importante en la población femenina porque fijaos que casi 30 de cada 100 tumores en las mujeres son un cáncer de mama y puede afectar a 1 de cada 8 mujeres a lo largo de toda su vida, aumentando su frecuencia con la edad. La buena noticia, pues que tiene una muy alta supervivencia, en supervivencia global superior al 85% y más del 90% si la detección es precoz, pero esto no nos puede hacer autocomplacencia, porque más de 6.000 mujeres mueren cada año en España por cáncer de mama y 79 varones. Es decir, tenemos que seguir, como dice Katiana, investigando y trabajando codo con codo entre todos. ¿Qué hay de la prevención primaria? Llamamos prevención primaria todo aquello que podemos hacer para que algo no aparezca. La mala noticia es que el cáncer de mama no la produce un único factor, no hay una infección que produzca el cáncer. Es, por tanto, multifactorial. Y algunos de estos factores los podemos modificar y otros no. Por ejemplo, no podemos modificar tener una edad, porque a mayor edad hay más riesgo de cáncer. ¿Cómo es nuestra densidad mamaria, nuestra genética? Si tuvimos una pubertad muy adelantada o embarazos tardes o si no dimos lactancia materna. Pero a lo mejor sí que podemos modificar estos otros. El alcohol, el tabaco, la obesidad, la inactividad, algunos fármacos tóxicos y radiaciones se asocian a aumento de riesgo de cáncer de mama y lo tenemos que saber porque está en nuestra mano. De todos ellos he elegido como muestra el alcohol. ¿Qué es esto de beber mucho para tener cáncer de mama? Pues mirad,
3 bebidas a la semana aumentan un 15% el riesgo de desarrollar la enfermedad. Y una bebida a diario todavía un 10% más. Es decir, que si tenemos que hablar sobre el alcohol, tenemos que saber que no hay cantidad segura. Pero esto de una bebida, ¿cuánto es? Pues una bebida es un botellín de cerveza, una copa de vino o un gin tonic que tenga poco alcohol. Pensad un poco en cuál es el consumo habitual en España de alcohol a nivel social y yo creo que en esto tenemos mucho para hacer. ¿Y qué es la prevención secundaria? Significa buscar la enfermedad en etapas precoces. Es lo que nosotros en medicina llamamos cribado. Aquí, si tenemos a todos los Simpson, si nos fijamos un poco, encontraremos que hay uno que no lo es. Es Wally disfrazado de Simpson. Encontrar a Wally entre los Simpson es buscar el cáncer donde pensamos que no está. Eso es el cribado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo ha dicho antes Katiana, la prueba de cribado por excelencia en cáncer de mama es la mamografía. Es fundamental que las mujeres acudan a los programas de cribado, que si no tengo tiempo, que si me viene fatal, me dieron la hora, no sé qué. No, es una oportunidad maravillosa para poder detectar el cáncer en etapas muy precoces antes de que lo podamos tocar. Y la prevención secundaria también son revisiones ginecológicas, porque hay veces que podemos los profesionales al explorar notar un bulto, pero no desdeñemos lo que nota la propia mujer. La autoexploración, si bien no está dentro del programa de cribado, es muy importante para detectar lesiones porque nadie mejor que una misma para conocerse su mama. ¿Y cómo hacemos la autoexploración? Decíamos que los farmacéuticos deberían formarse en ello. Mirad, yo uso este símil del reloj. Pensar que la mama es un reloj, que el pezón está en el centro de las agujas, hacerlo una vez al mes, siempre tras la regla y utilizando una mano para explorar la mama contraria. Siempre empezar como a las 12, ir hacia el centro y así ir recorriendo toda la mama según las agujas del reloj. Al final presionar el pezón para ver si hay salida de líquido. Fijaos qué gesto tan sencillo y tan importante para si encontramos algo, consultar siempre. Siempre que se toque algo en la mama, sobre todo si es duro, irregular o adherido a planos, siempre hay que consultar. ¿Por qué? Porque fijaos, esta es una imagen de Know Your Lemos, que es una iniciativa sin ánimo de lucro internacional, como si una mujer se hace múltiples mamografías y las comparan entre sí, puede detectar un tumor del tamaño del pulpejo del dedo meñique versus el pulpejo del dedo índice si solamente se hace una mamografía o del dedo gordo si solo se hace autoexploraciones. Y si no hace nada de esto y un día pasa la mano y se toca, puede notar un tumor ya de este tamaño, mucho mayor. ¿Qué cosas nos tienen que llamar la atención? Pues de nuevo usando esta imagen de Know Your Lemons, pues cambios en la piel, hoyuelos, fluidos por el pezón sospechosos, dolores, bultos duros, zonas de piel rojas o calientes, venas que se marcan de forma anormales, abombamientos o pezón hundido, todos son signos de consulta y de sospecha. Eso no quiere decir que vayamos a tener un cáncer, pero sí que hay que consultar. Y una vez que ya hemos ido al médico y nos han dicho que a lo mejor tenemos un bulto, ¿cómo se hace el diagnóstico en cáncer de mama? Lo voy a explicar de la forma más sencilla y más eficaz que yo he encontrado con mis pacientes. Os quiero decir una cosa, y es que el diagnóstico es un tándem entre el radiólogo y el patólogo. El patólogo es ese médico al que nadie conoce, está en el laboratorio mirando las muestras al microscopio. Pero son nuestros ojos. Ellos nos van a decir qué componen esas muestras que extrae el radiólogo con sus biopsias. Y entre ambos van a hacer un trabajo común que se llama la concordancia. Para dar un diagnóstico en mama, no solamente el patólogo tiene que decir que es cáncer o no lo es, sino que el radiólogo tiene que estar como de acuerdo con ese resultado según la imagen. Muy importante que se sepa que este trabajo se hace así, a pares, aunque al patólogo nunca lo conozcamos. ¿Y qué pruebas hay de diagnóstico? La más antigua y que se sigue usando a día de hoy en los quistes y sobre todo en ganglios axilares es la punción aspiración con aguja fina, conocida como PAF. Esto lo que hace es extraer células sueltas. Si imaginamos un cajón de piezas Lego, pues serían las piezas Lego así, como están aquí.
¿Qué pasa si ya extraemos más tejido? Se llama BAG, biopsia con aguja gruesa. No significa que sea muy gruesa la aguja, simplemente que es más gruesa que la anterior. Sacamos cilindros de tejido, ahí ya vamos sabiendo un poco más de quiénes estamos hablando. Y tenemos otra técnica que aún saca más tejido, biopsia asistida por vacío. Al ser las muestras mayores, nos permite identificar mucho mejor de quiénes estamos hablando. Y por último, como diagnóstico y tratamiento, tenemos la biopsia asistida por vacío extirpadora, donde conseguimos quitar las lesiones completamente. De momento en cáncer no se está utilizando como tratamiento de entrada, pero lo será en un futuro. Y sí que lo hacemos en casos de uso compasivo, pues pacientes muy mayores que no se pueden someter a otro tratamiento. Luego así veis cómo se obtienen las muestras. ¿Y cómo son las células mamarias? Pues esta sería una célula mamaria sana que tiene receptores a estrógeno y progesterona dentro del núcleo y que crece y se modifica por efecto de las hormonas circulantes que tenemos en la sangre. La célula del cáncer de mama es una célula anormal, pero que realmente no son todas iguales, porque cáncer de mama es un nombre para muchas enfermedades diferentes. Vamos a ver cuáles son los tipos más comunes. Si nosotros si entráramos dentro de esta célula y nos encontramos que en el núcleo tiene receptores de estrógeno y de progesterona igual que tenía la célula normal, vamos a decir que se trata de un tumor hormonal, vulgarmente dicho, pero que nosotros le llamamos luminal. Son los más frecuentes, más del 70%. Si encontramos que en la superficie de la célula hay receptores a una molécula que se llama HER2, le vamos a llamar tumor HER2. Estos que tienen receptores en la superficie, pero no tienen receptores a hormonas en el núcleo, suelen ser un 10%. Y también hay tumores HER2 que a su vez tienen receptores hormonales. También les llamamos HER2 y son otro 10%. A poco que hayáis echado cuentas, os habéis dado cuenta que nos queda como otro grupo pequeño, que es el llamado triple negativo. En general, todo lo que se llame negativo parece que suena mal, pero es una definición porque no tiene ni receptores a estrógeno ni a progesterona, ni receptores para el HER2, y son más o menos otro 10%. Pues como veis, aunque hay más caracterizaciones, aquí vemos los tipos de células que tenemos en los distintos tipos de cáncer. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues por esto que decía, de que son muchas enfermedades con un único nombre y tenemos que saber muy bien qué tipo de cáncer vamos a tratar porque las herramientas son distintas. Yo digo que el tratamiento es como un trípode donde la paciente siempre está en lo más alto y oncólogos médicos, cirujanos de la mama y oncólogos de radioterapia trabajamos solamente para ella. Y este trípode es un trípode que se está adaptando a los tiempos porque cada vez los tratamientos son más personalizados. Y además solo se pueden hacer dentro de una unidad de mama con multitud de profesionales trabajando como una maquinaria bien engrasada por el bien de cada paciente. Y estos tratamientos personalizados en el esquema clásico sería operar, seguido de medicamentos si hace falta y al final radioterapia. Suele ser en tumores casi siempre los luminales y más bien que sean pequeños en términos generales. Neoadyuvante significa que antes de operar damos tratamientos, después se opera y después radioterapia. O incluso asociamos la cirugía, el tratamiento con fármacos y la radioterapia y después la cirugía. En general, los tratamientos neoadyuvantes se usan en tumores más grandes, más de 2 centímetros, o que tengan axila positiva y son más frecuentes en los triple negativo y en los tumores HER2. Esto es grandes generalidades porque luego cada caso es muy diferente. ¿Y qué medicamentos se utilizan? Un poco dirigido a los farmacéuticos. Pues en los luminales, los que decíamos que tenían receptores a estrógeno y progesterona, pues en las mujeres que tienen aún regla se usa tamoxifeno y en las mujeres posmenopáusicas inhibidores de la aromatasa. También se están usando nuevos fármacos inhibidores de ciclinas, palbociclib, ribociclib, abemaciclib, que de momento no se dispensan en farmacia. Los tratamientos contra el HER2 responden a la quimioterapia, pero luego tienen tratamientos específicos para su tipo de tumor. Son distintos anticuerpos monoclonales, trastuzumab, pertuzumab, TDM1 y lapatinib, que se fijan al receptor HER2 de forma específica
y por eso este tumor ahora tiene grandes herramientas terapéuticas. ¿Qué pasa con el triple negativo? Pues si no tenemos receptores a estrógeno, no podemos usar tratamientos antihormonales ni tampoco tratamientos anti-HER2, pero sí que responden a la quimioterapia y hay fármacos que están surgiendo gracias a la investigación dirigidos a algunos grupos, como a las personas con el BRCA mutado, con el Olaparib y la irrupción de la inmunoterapia para algunos casos, como el atezolizumab y el pembrolizumab. Luego, gracias a la investigación, este tumor, el triple negativo, que es el que a priori tenía menos tratamiento, cada vez tenemos más herramientas. Y dicho esto sobre los tratamientos, ¿qué hacemos los demás? Porque esta enfermedad es muy frecuente. Pues yo siempre abogo por el valor del acompañamiento. Les recomiendo este artículo, 10 maneras de ayudar a una amiga con cáncer de mama. El texto es de Isabel de Ocampo, una paciente muy querida por nosotros, directora de cine, y con dibujos de Aurora Jiménez, que pone viñetas y habla de lo que sí y lo que no, porque a veces las palabras nos pueden hacer mucho daño. Tenemos que saber cómo comportarnos con las personas que pasan la enfermedad. Y con la vida después del cáncer, pues tenemos que empatizar, porque es que todos podemos ser ella, esta Mars que está operada, aunque seas un varón. Luego, pongámonos en el lugar de los otros y dispongámonos a ayudar. ¿Cómo no debemos actuar? Hay un vídeo que se llama 42 frases que las mujeres con cáncer de mama no quieren escuchar. Es argentino y es genial. Eres una guerrera, no llores que el pelo te vuelve a crecer, la recuperación depende 100% de ti. Esto no es verdad. No llores que te bajan las defensas. O sea, menuda falacia. Tan linda y con cáncer. Vamos a dar pena. Así que, por favor, tengamos mucho cuidado con cómo nos comunicamos con las personas con cáncer. Por ti, por ellas. ¿Qué hacemos? La gente tiene dudas. ¿Cómo me dirijo? ¿Le puedo preguntar por su salud? ¿Caeré bien? ¿Lo haré mal? Pues sobre todo, no me trates con pena. Dime que estás contento de verme y ofrécete que si te necesito voy a saber que puedo recurrir a ti. Pero no desaparezcas como por arte de magia. ¿Y qué hacemos si notamos algo en otra persona? A veces vamos al gimnasio, estamos en las duchas, qué sé yo, en la playa. Pues aquí una de las 3 gracias, si nos fijamos en su mama izquierda, tiene signos claros de cáncer de mama. No debemos hacer como ellas dos cuchicheando, parece que esto que lo tiene le va más, ¿no? Bueno, pues hija, ¿quién se lo dice? Pues claro que sí, hay que hablar de forma franca. También en el acompañamiento el valor de las parejas. Me ha dejado Hombres que huyen durante el cáncer, es un artículo que escribió Ana Bernal Triviño, que pidió en redes sociales si esto de verdad le pasaba a las mujeres y en una semana le había proporcionado yo varias pacientes. Hay personas que no saben acompañar, pero yo es que creo que esas personas tampoco acompañaban antes del cáncer. Y una herramienta buenísima para recomendar de la Fundación Más que Ideas, En el amor y en el cáncer. Cómo explica el cambio de roles, el manejo de la incertidumbre, cómo comunicar los afectos. Un libro muy interesante. Y como resumen, sepamos que esto nos puede tocar a cualquiera, que la tasa de curación es alta, que si mejoramos los hábitos de vida vamos a disminuir nuestro riesgo de enfermedad, que tenemos que asistir a las revisiones y que si notas algo, por favor, consulta. No te quedes nunca con una duda, porque eso es lo peor. Y luego, si tú no eres el paciente, aprendamos como sociedad a acompañar. Os cuento para cerrar esta iniciativa, tenemos unas montañas en España, en Guadalajara, que se llaman Tetas de Viana porque tienen forma de tetas. Nos pareció hace unos años que a lo mejor podían servirnos para motivar a que la gente se implicara en el cáncer de mama y tomara conciencia. Hicimos 70 personas en junio del 2016 un lazo en una reproducción del viaje a la Alcarria de Camilo José Cela. Este año se han cosido más de 20.000 metros de tela en Trillo todo el mes de agosto. Se subieron todos esos metros de tela encima de la montaña y el día 8 se terminó de coser in situ. Éramos más de 500 personas y hemos conseguido un récord Guinness. Sé que puede parecer una tontería,
pero lo traigo como ejemplo de cuántas personas van a ver esta iniciativa y van a darse cuenta de que se tienen que revisar. Entonces, esto es una labor entre todos, esto es un cáncer muy frecuente, esto no va solo de médicos, sino que todos a nivel social podemos trabajar codo con codo para motivar a los demás a que se revisen y para, si hay enfermedad, saber acompañar. Así que muchas gracias, os despedimos aquí desde el quirófano, mis colegas de equipo, y de verdad que os animo muchísimo a que todo el mundo se motive en favor de la prevención y del diagnóstico precoz del cáncer de mama. Pues muchísimas gracias, Mercedes. La verdad que me ha gustado muchísimo. Y mira, una cosa que no conocía era que también aparecía en el varón. Que a lo mejor podemos pensar que el hombre solamente, bueno, el cáncer de próstata quizás es más habitual en el hombre, pero que también puede tener cáncer de mama. O sea que el día del cáncer de mama también va a ser también el día también para que el varón también se conciencie de que también puede tener esa enfermedad. Y me ha gustado todo lo que has dicho de acompañar, porque yo creo que la oficina de farmacia tiene esa misión de acompañar, como te he dicho antes, desde antes, durante y después. Todo lo que nos has enseñado, pues la verdad que me ha encantado y me ha emocionado. Muchísimas gracias. Espero seguir en contacto y luego ya cuando vea el webinar, pues apuntaré todas estas cosas para decirlas también a la oficina de farmacia. Y nada, agradecerte otra vez que has sacado tiempo de donde prácticamente no tienes para llevarnos por este camino tan interesante que es el cáncer. Y ya pues para terminar, voy a dar paso al tercer ponente, farmacéutico comunitario, Ishu Budrani, aunque todavía no sé cómo se pronuncia ni su nombre ni su apellido. Me vas a perdonar. No te preocupes, hombre, no te preocupes. ¿Y qué puedo decir de este crack? Este crack, si estamos aquí hoy ha sido pues porque es una persona muy impulsiva, con muchas ganas de trabajar, muy preocupado por el cáncer y por el cáncer de mama. Antes me pedía disculpas, fíjate, al principio de empezar esto por todas las veces que me ha llamado. Yo he dicho que me tiene que llamar muchas veces más y tenemos que hacer muchas más cosas juntos. O sea que te vuelvo a abrir el Consejo General para lo que tú necesites. ¿Sí? Perdona, Juan, quiero decirlo públicamente, quiero dar gracias al Consejo por todo el apoyo que me ha dado a cada idea que he planteado, pero tengo que reconocer que el inmenso trabajo que hace Tomás Muret, que haces tú, que hace Ana, que hace Carlos Jardón, y detrás de la pantalla hay gente como Luis y como Laura con un corazón inmenso, es de agradecer públicamente, y que todo farmacéutico debe de saber que hay un consejo que trabaja por y para el paciente y para el farmacéutico. Así que no es por decir las cosas, sino por reconocer el trabajo que hacéis. Muchas gracias a ti, y yo creo que nos va a hablar un poco de lo que se puede hacer desde la farmacia, ¿no? Cómo podemos ayudar, esto que se ha empezado a intuir un poco en las otras exposiciones, pero que yo creo que tú nos vas a concretar mucho más. El tema de náuseas, llagas, sequedad en la piel, incluso sequedad vaginal, que suelen ser de las cosas que más nos suelen preguntar. El tema de la nutrición, autoexploración, o sea que yo creo que nos va a dar tu punto de vista desde la oficina de farmacia, ¿no? Pues... Bueno, yo, si me lo permiten, me gustaría ser un poco más drástico y dar la ponencia al menos un minuto a oscuras, sin cámara, y os voy a explicar el motivo. Vale, voy a apagar la cámara y me dejo el micrófono y voy a decir el motivo de por qué quiero darlo a oscuras. Creo que no me estáis viendo, pero esto es un motivo por el cual quiero explicar una cosa, y es mi vivencia personal y explicarla. No tengo ningún tipo de vergüenza en decir que yo voy al baño como va cualquier persona a oscuras. ¿Por qué? Y lo digo públicamente, porque no me gusta ver sangre. Yo soy una persona que ante todo soy un cuidador del paciente oncológico, mi madre es paciente oncológica, y ante todo he tenido la inmensa suerte de estudiar una carrera como farmacia y soy farmacéutico. Pero al vivir como sanitario, cuidador, y como cuidador sanitario, lo que he vivido con mi madre y la sangre que yo vi como ella echaba, hablando claramente, cada día en el baño, me dio la posibilidad de ver un mundo que yo no conocía, que era el del miedo escénico que vives cuando eres cuidador de una paciente oncológica. Vivir a ciegas, vivir a oscuras es lo peor que le puede pasar a un ser humano con miedo a que pueda ser paciente oncológico.
Y ahora, si me lo permiten, abro la cámara y os cuento también una vivencia personal. Después de haber sufrido y vivido lo que yo viví con mi madre como farmacéutico, como cuidador, hace unos meses pude haber sido un paciente oncológico porque yo empecé a sangrar también. Gracias a la ciencia y gracias al inmenso equipo médico que pude conocer, me hicieron las pruebas lo más rápido posible y supieron que yo no era paciente oncológico. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué quiero decir a todos los compañeros farmacéuticos? Que nosotros también podemos ser pacientes oncológicos. Un día te puedes levantar por la mañana y te puedes dar cuenta que tú de repente eres un paciente oncológico siendo farmacéutico. Pero como cuidador del paciente oncológico, cuando supe que mi madre tenía un linfoma de Burkitt, me hubiera gustado haber cruzado la calle, haber ido a una oficina de farmacia, haberme sentado en un banco con un señor o una señora y que esta persona me hubiera explicado lo que era un cáncer. Por eso pido públicamente que los farmacéuticos nos formemos en el cáncer, ayudemos a los cuidadores del paciente oncológico y sobre todo demos una buena comunicación. La comunicación es lo más importante que le puedes dar a un paciente oncológico, sobre todo preguntarle. Preguntarle cómo está le abre el cielo, pero luego después de preguntarle cómo está, él nos hará preguntas o ella nos hará preguntas a nosotros como farmacéuticos. ¿Qué tipo de diagnóstico le han dado? Nos lo explicará, pero que da la respuesta. Sobre todo el tiempo. El tiempo para un paciente oncológico es el mayor regalo del mundo. Quiere saber cuánto tiempo va a estar con el tratamiento, cuánto tiempo va a estar ingresado. Y nos pregunta a nosotros después de nosotros haberle preguntado. Por eso es importante una buena escucha activa. Pero antes de nosotros comunicarnos con el paciente, ellos habrán recibido un diagnóstico del equipo médico. El equipo médico te da un diagnóstico, eso es real, pero de la manera que le dan el diagnóstico a la paciente es dispar. Me explico, hay personas que no saben escribir ni no saben leer, son personas de una edad que vienen a una farmacia rural, vienen a una farmacia de ciudad y vienen con un informe en la mano. Nosotros como farmacéuticos tenemos el deber de formarnos en oncología y sobre todo poder leer lo que nos traen. A veces el día a día es muy complicado, hay muchas prisas, delegamos con los compañeros y viene el paciente oncológico. Cuando llega el paciente o la paciente oncológica, a veces parece que el cielo se nos nubla y oscurece todo y es un tabú. Tenemos que empezar a cortar esa delgada línea roja que tenemos con el paciente, porque detrás del paciente puede haber un cuidador o una cuidadora de la paciente que está en silencio. Pero sobre todo y lo más importante que tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que estar bien con nosotros mismos. Si nosotros tenemos un mal día, no vamos a aportar absolutamente nada ni al cuidador ni a la paciente. Tenemos que olvidar todos nuestros males, toda nuestra negatividad, todo nuestro miedo detrás del mostrador, acercarnos y sentarnos y darles ese tiempo de calidad que necesitan. Pero si nosotros estamos, como muchos dicen, como un hámster dentro de las aulas, repetitivamente el día a día, que a veces nos aborda, y hay que reconocer que el día a día en la oficina de farmacia es complicado, pero si nosotros no estamos bien, como repito, no vamos a estar bien con la paciente. Pero la paciente viene con muchas preguntas después de nosotros haberles preguntado cómo está, y puede tener un shock. ¿Por qué? Porque ha recibido un diagnóstico que no se esperaba. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar con una buena escucha activa. Puede recibir, después de esta noticia, la posibilidad de una negación. Existen muchas religiones, existen muchas creencias y se puede negar a tener un tratamiento oncológico por no creer en el tratamiento. Nosotros como sanitarios tenemos la obligación de explicarle que es necesario que lleve a cabo este tratamiento. ¿Por qué? Porque depende de cómo nosotros nos comuniquemos con esta persona, todo irá a mejor. El tono de voz es sumamente importante con la paciente. Tenemos que tener una empatía. No es un número de la seguridad social que vemos una receta electrónica y le damos su tratamiento. Es un ser humano que nosotros, repito, como dije al principio, podemos ser pacientes y estar al otro lado del mostrador. Por eso el tono de voz es sumamente importante. Mirarle a la cara, mirarle a los ojos y dar el tiempo necesario. Hay una cola esperando fuera que va a entrar a la farmacia, pero tenemos que darle ese tiempo de calidad. Podemos encontrarnos con una paciente que tenga mucha rabia por lo que se está encontrando y puede que no quiera, como digo, darse el tratamiento, recibir el tratamiento o inclusive estar con su familia. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos que buscar ese momento,
escuchar y no entrar en diálogo de confusión ni de disputa. Porque luego ya entrará el momento de la negociación, donde nosotros haremos un seguimiento del tratamiento. Es evidente que como farmacéuticos no nos importa coger un teléfono móvil, tener sus datos, llamarle por teléfono y todos los días, día sí, día no, hacer el seguimiento del tratamiento. Pero luego puede llegar el momento de la depresión, donde ve que todo lo que está haciendo con nosotros no llega a buen puerto. Y ahí es donde tenemos que volver a hablar y dar esa positividad de la supervivencia. Porque cuando se lucha con el cáncer son un ejemplo hacia nosotros de supervivencia. Y de todo este proceso se sale. Eso es el mensaje primordial de los farmacéuticos a los pacientes y a los cuidadores que sufren en silencio. Y luego existe el momento también de la resignación, donde nosotros tenemos que entrar con el positivismo. Pero déjenme que les dé una cifra. 7.800 millones. Y pido una pausa de todas las personas que nos estén pudiendo ver, no en directo, sino ya en diferido por el canal de YouTube, y que me den una respuesta que significa 7.800 millones. 7.800 millones es la población actual mundial. Esto significa que sí o sí, la mitad de esta población algún día será paciente oncológico o cuidador de una paciente oncológica. Y por eso tenemos que adelantarnos al proceso oncológico de la oficina de farmacia. ¿Y de qué manera? Hay muchas. Existe la posibilidad de un pretratamiento desde la oficina de farmacia. Está el tratamiento y el posttratamiento. Si me refiero al pretratamiento, lo que yo quiero explicarles hoy es que tienen que ayudar al paciente en cosas tan sencillas como las siguientes. Es necesario un buen cuidado bucal. Explicar a la paciente que vaya a su odontólogo un mes antes del tratamiento es importante. Pero si nosotros de por sí, como personas, no tenemos un cuidado bucal diario, cuando llegue ese momento ya la carrera nos habrá superado y no podremos llegar a tener un buen cuidado bucal durante el tratamiento, que es sumamente importante. ¿Cómo también nos podemos adelantar al tratamiento desde la oficina de farmacia? Pues evidentemente con cosas sencillas como un buen cuidado de la piel. Ahora todo el mundo está hablando de la dermocosmética, la dermofarmacia. Es un punto importante hacer hincapié en el cuidado del paciente oncológico dentro del cuidado de la piel. Incitarles a que se cuiden de una manera importante, con una buena limpieza facial, con una buena hidratación y buen cuidado sobre todo a la hora de tomar el sol. Porque de repente te puedes encontrar, como he dicho, que eres paciente y puedes tener un cáncer de piel y anteriormente no has usado un buen factor de protección solar. Es evidente que sobre todo tenemos que ser conscientes de saber estudiar lo que nos traen los pacientes. Las cartas, esas cartas que vienen al buzón, que te dicen que tienes que ir al urólogo a hacerte una prueba, que tienes que ir a hacerte una mamografía. Muchas personas ven las cartas, ven el tocho, lo rompen, lo tiran a la basura y no le hacen caso. Y luego hablamos de que no nos han ayudado dentro de la seguridad social a poder acercarnos a saber si podemos hacernos una mamografía. Muchas personas que no saben leer, no saben escribir, vienen a la farmacia, nos traen el papel, con el corre, no sabemos ver lo que estamos diciendo, eso no se preocupe, no pasa nada. No. Entre todos vamos a leer ese papel y explicarle a la señora o al caballero que tiene que ir a su médico a hacerse la respectiva mamografía. Y eso nos va a ayudar. También tenemos que empezar a aprender a leer una buena analítica de sangre y saber que los marcadores tumorales tienen un motivo, tienen un porqué para cada ser humano, cada paciente. El cáncer, la patología oncológica es sumamente distinta. Cada cuerpo es distinto y cada tratamiento es distinto. Pero, sobre todo, tenemos que tener una cosa y una base, que es la humanización hacia el paciente oncológico. Las tres bases fundamentales de una buena humanización es darnos cuenta que somos sanitarios y, sobre todo, somos personas. Que las personas llegarán a ser sanitarias y llegarán a ser pacientes. Y luego, también, otra base importante de la humanización, en este caso, desde la oficina de farmacia, es el rol de la familia, el cuidador, que también pudo haber sido un sanitario o un paciente. Pero todo cambia. Todo lo que les estoy contando a día de hoy está cambiando. ¿Por qué? Porque llegó el COVID. El COVID relegó a la paciente y al paciente a un segundo lugar.
todo ha derivado a que todo llega a ser un COVID, donde los farmacéuticos hemos estado desde el primer día al pie del cañón, sin pedir nada a cambio, pero llegó ese estrés emocional que solo pensábamos en mascarillas, en pruebas del COVID y ayudar al paciente porque tenía la posibilidad de ser paciente con COVID. ¿Y dónde quedó relegado la paciente oncológica? En un segundo lugar, donde las pruebas se vieron relegadas a meses, donde muchos pacientes vieron cómo encontrar un estadio superior al que esperaban y una metástasis, y por desgracia hubo gente que falleció siendo paciente oncológica, y donde las cifras del COVID superan en creces a los fallecidos las cifras de los pacientes oncológicos por fallecimiento han superado a las cifras reales del COVID desde hace años. ¿Eso qué significa? Que es el momento, y era el momento de nosotros mostrar que estábamos preparados para ayudar al paciente oncológico y que estamos sumamente preparados para ser esa persona de confianza que ellos no tuvieron en su momento y que ahora, por desgracia, no tienen porque hay personas que estuvieron esperando a la cola para ser atendidos dentro de su patología oncológica por el COVID. Y tenemos que empezar a ayudar y leer una buena receta electrónica, darnos cuenta cuando nos vienen con muchos efectos secundarios el tratamiento. Tenemos que saber leer un tratamiento, para eso estamos formados en farmacología y estamos preparados para saber si están tomando una prednisona, si están tomando un preparado bucal por los problemas bucales que tienen y para andar a pedir esa formulación magistral y leer y descifrar para ayudar. Por eso es necesario también aprender nosotros como farmacéuticos el estudio de un PEC-TAC. Muchas personas te vienen y te dicen, dame esto, pero no es un dame esto. Amor no sabe leer, vuelvo a repetir, que cree que ahí está su tratamiento, pero realmente es un estudio de un PEC-TAC donde se ha visto que puede llegar a tener un tumor y nosotros a lo mejor no saberlo y por eso tenemos que formarnos. Es posible que podamos ayudarles en muchísimas cosas, como por ejemplo en la autoexploración, como han dicho mis compañeras, que es sumamente importante explicarles cómo hacer una autoexploración en casa, cómo llevar un buen cuidado bucal, y sobre todo una nutrición y un buen ejercicio. Cuando hablo de nutrición, no significa solo el comer bien y saber qué comer. Dentro de la nutrición están los problemas bucales que puedes tener a raíz de un tratamiento, y eso conlleva que tengas una sequedad, que tengas una inflamación, o que por algún motivo ya tú no puedas comer bien, y el tratamiento te genere un problema nutritivo por culpa de las náuseas, por culpa de los vómitos, por culpa de las diarreas, que no tienen por qué aparecer a la semana, sino inclusive pasado ya luego después del tiempo del tratamiento. Y ahí tenemos que nosotros adelantarnos también. Es importante también saber la salud íntima de la paciente o del paciente, porque pueden tener mucha sequedad por el tratamiento, pueden tener mucho dolor y el líbido también le disminuye. Para eso nosotros tenemos muchísimas cosas en la farmacia donde podemos enseñarle un vademecum inmenso de muchísimos laboratorios que pueden ayudarle en su día a día. El maquillaje terapéutico es sumamente importante para que se vean bien y sobre todo una cosa importante que tenemos que hacer es la derivación al médico desde la oficina de farmacia. Cuando me refiero a una derivación de calidad desde la oficina de farmacia al médico a la paciente, me refiero a inclusive a escribir una carta y hablar con la paciente y ver qué le ocurre, para que cuando lleguemos a trabajar de forma multidisciplinar, esta persona, que en este caso es el oncólogo o la doctora de cabecera, por medio de una llamada vea los problemas que está teniendo diariamente esta paciente y derivar por medio de una carta. Desde la oficina de farmacia también podemos adelantarnos con la paciente en muchísimas cuestiones, sobre todo cuando se le diagnostica un cáncer de mama, aparece el linfedema. ¿Por qué no decirle que puede ir a una persona que le ayude a enseñarle cómo tener ciertas posturas por medio de un fisioterapeuta? No estamos haciendo absolutamente nada malo. ¿Por qué? Porque no podrá coser con esa mano, no podrá cargar un bolso en esa mano, no podrá tejer con esa mano, no podrá llevar cadenas en esa mano. Nosotros podemos adelantarnos y decirle, mire, vaya usted a un buen fisioterapeuta para que inclusive le ayude, o con el médico nosotros vamos a ayudar y vamos a trabajar conjuntamente. Es por eso que les pido que desde aquí nos adelantemos al tratamiento. Durante el tratamiento hay muchísimas cosas que podemos ayudar. ¿Por qué? Porque existe la radiación, existe la quimioterapia y otros tratamientos que le van a influir en su día a día. Y eso conlleva muchísimos problemas que me gustaría comentarles.
Puede haber una incontinencia que nosotros podemos adelantar desde la oficina de farmacia mandándoles al fisioterapeuta. Puede haber un eritema cutáneo, que nosotros también tenemos todo ese tipo de vademecum con muchísimos productos de muchos laboratorios donde podemos ayudar. Puede existir un cansancio, que desde la oficina de farmacia tenemos que sentarnos a explicarle que debe de reposar en casa y no tomárselo tan a pecho, porque puede llegar a sufrir porque quiere salir, se siente encerrado en una casa y no sabe cómo acudir al médico por toda la lista de espera que hay y ya está cansada o cansado y se agobia por el tratamiento. Existen los sofocos por el tratamiento, que nosotros de la farmacia también sabemos cómo ayudar y cómo tratar. También existe la posibilidad de tromboembolismo venoso. Las piernas se hinchan por el tratamiento. ¿Cuántas medias de descanso nosotros no damos diariamente, financiada o no financiada, al paciente? O llamar al médico y decirle que use cierto tipo de medicación para una buena regulación dentro de la circulación. Y todos los dolores musculares que pueden dar el tratamiento, dolores a nivel de huesos, que nosotros podemos ayudar hablando con tantas y tantas personas que están especializadas en la materia. Si me lo permiten, lo único para terminar por tiempo, me gustaría añadir una cosa. Nosotros como farmacéuticos podemos adelantarnos muchísimo en lo que es la sintomatología sospechosa de la paciente con cáncer. ¿Por qué? Porque hay síntomas que nosotros podemos detectar en el paciente oncológico o futuro paciente oncológico que nos puede ayudar a que todo lo que esté por ocurrir sea más corto y de calidad, en el sentido que no le llegue a generar ningún tipo de problema. Una cosa tan sencilla como ver que está teniendo sangre en ese, explicárselo, llamar por teléfono y hablar con su médico para que las pruebas las adelanten, es una cosa muy sencilla para una sintomatología sospechosa de la paciente o del paciente. Y tantas cosas que podamos hacer, pero que por tiempo sé que no puedo, pero me gustaría añadir que estamos preparados, debemos prepararnos los farmacéuticos para ayudar al paciente oncológico, sobre todo a su cuidador. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante. Se nos ha quedado corto, o sea que cuento contigo para seguir haciendo cosas relacionadas con el cáncer y la oficina de farmacia. O sea que ahora soy yo el que te va a dar la data a ti. Y bueno, vamos a abrir un turno con las preguntas que me han ido llegando. La primera es mía, la voy a hacer yo y además la voy a hacer porque me ha llamado la atención. Hemos estado hablando de lo del cáncer de mama en varón y hemos hablado de la prevención primaria en la mujer. ¿Y cuál sería la prevención primaria en el varón? Se la hago a Mercedes. No se te oye. Perdona, no se te oye, Mercedes. Disculpadme, que había perdido el control. Ahora sí. La prevención primaria es la misma que en la mujer. Es decir, el alcohol, el tabaco, la vida sedentaria y demás. Y luego, como no hay prevención secundaria con cribado, lo que sí es importante es la autoexploración. Y sobre todo que ante el hallazgo de cualquier nódulo hay que consultar. Decir también que como los varones es una enfermedad infrecuente, en ellos siempre hay que hacer una búsqueda de problemas genéticos. O sea, que un varón tenga un cáncer de mama, pues aumenta bastante el riesgo de que sea portador de una mutación genética. Pero es importante que ellos, si se encuentran un bulto, no piensen que esto es cosa de mujeres, sino que también consulten. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Por qué los farmacéuticos no estamos en los estudios científicos que se hacen sobre oncología? Me parece que será para eso. Yo ahí tengo mucho que discrepar y tengo que inclusive poner en antecedentes muchas cosas, e inclusive me gustaría que Mercedes fuera parte de esa contestación, sobre todo por una cuestión, porque es una persona que yo considero que sabe muchísimo y porque es una persona que ha estado codo con codo conmigo casi 5 años. Miren, yo tengo dos tesituras sobre esta pregunta. Primero, todo lo que yo he estado leyendo durante todo este tiempo para el cuidador del paciente oncológico que sea en la farmacia, han habido muchísimos estudios que han hablado del gasto de dinero
que conlleva cuidar a un paciente oncológico, de todos los problemas emocionales que conllevan ayudar a un paciente oncológico, de cuando estás en cuidados paliativos, todo lo que sufre una familia. Y cuando tú ves el resultado de todos estos estudios científicos, lo llevan a cabo con enfermería y con medicina. Cuando hay un equipo médico detrás de un estudio oncológico, y Mercedes lo sabrá, está el oncólogo, está el radiólogo y el médico especializado, dígase quien sea. Pero no se pone en un estudio secundario un farmacéutico. Cuando se hacen estudios, que también he leído sobre náuseas, vómitos, hablan de todos los sanitarios menos de los farmacéuticos. Y yo creo que ya es cuestión de la sociedad, que cuando te viene un paciente, que a mí se me ha dado el caso, y le has dicho, ¿te puedo ayudar en tu cuadro oncológico o me puedes explicar lo que te pasa? Y la respuesta, esa es real, a mi persona ha sido, no, ustedes no saben de eso. Es decir, si hay personas que se creen que los farmacéuticos no saben de oncología, son personas que primero fueron a lo mejor científicos, luego fueron pacientes y se fían de su médico y su enfermera, pero no se fían del farmacéutico. Yo creo que es una cuestión de sociedad que debemos de cambiar y no sé qué opina Mercedes a raíz de eso. Bueno, los ensayos clínicos es que tienen una estructura muy rígida en cuanto al diseño, la participación. Entonces, yo creo que es un tema de cambiar sobre todo en los que haya de calidad de vida y de cumplimiento de medicamentos que se dispensan en la oficina de farmacia, debería trabajarse, y a lo mejor eso sí que es un trabajo desde el colegio de farmacéuticos, el conseguir integrarse a través de las empresas de diseño de ensayos clínicos, porque yo creo que para recogida de datos, para ver un poco el retorno, podría ser perfecto. Pero creo que tiene más que ver con la rigidez que tiene la estructura de los ensayos clínicos, sobre todo cuando hablamos de fármacos, porque como además los fármacos en ensayo muchas veces se dispensan desde las unidades de ensayos clínicos, no se compran ni en la farmacia, yo creo que la cosa puede ir por ahí, por empezar a buscar el hueco a través de las CROs, de las empresas de diseño. Vale, muchas gracias. Otra pregunta. Vamos a ver, me preguntan ¿qué tipo de alimentos son recomendables para preparar el organismo durante y después del tratamiento? Bueno, eso lo ha hablado también Katiana, ¿no? La importancia de la alimentación. Yo lo que creo que hay una frase que a mí me gusta decir, y es que no hay una alimentación anticáncer. Que en esto también hay mucho comercio, y los pacientes con cáncer son pacientes vulnerables que se agarran, si me lo permitís, a un clavo ardiendo. Katiana, no sé qué opinarás tú. Entonces creo que hay que abogar porque la alimentación adecuada es lo que podríamos llamar la dieta mediterránea. Evitar procesados, evitar grasas de baja calidad, aumentar el consumo de frutas, de verduras, pero ojito con la moda de los limones y de todas estas cosas, o de aquellos desaprensivos que quieren vender una supuesta dieta anticáncer. No sé qué opinas tú, Katiana. Sí, yo creo que, bueno, yo creo que se ha hecho una campaña para evitar eso, ¿no? Se han hecho muchas campañas porque es verdad que somos una población muy vulnerable, porque como decía la doctora Herrero, es una circunstancia donde te agarras a un clavo ardiendo, y hay mensajes muy llamativos por ahí, ¿no? Desde el cáncer te lo produces tú, desde que hay alimentos anticáncer, y como decía la doctora Herrero, al final es basarnos en la dieta mediterránea, que yo creo que aplica todo, ¿no? Y es el consumo de productos frescos, de más fruta, más verdura, menos carne, evitar carne roja, evitar grasas. Bueno, pues sentido común, y como decía, el alcohol, bueno, hábitos que es verdad que socialmente tenemos tan integrados como es el consumo de alcohol, porque bueno, en España todas las celebraciones son comiendo, son bebiendo, y es cierto que todo suma, o sea, que una copa de alcohol no es, y sobre todo si es de forma recurrente, que parece que como es poco, no suma, pero sí que lo hace, ¿no? Entonces, evitarlo, y sobre todo eso, evitar el sobrepeso, en definitiva, es lo que sí que es un factor de riesgo, ¿no? Estupendo.
¿Qué hacer si el cáncer de mama impide desarrollar el trabajo o profesión habitual? ¿Puede solicitarse un cambio de puesto de trabajo? Yo creo que eso también está hacia Katiana, que habrán tenido estos problemas en la asociación, o por lo menos se lo habrán comentado muchas veces. La ley de prevención de riesgos laborales sí que establece que, bueno, cuando el trabajador no puede desempeñar su trabajo requeriría una adaptación del puesto. Pero sí que es cierto que, bueno, que no todas las mujeres pues trabajan en empresas que tienen departamento de prevención o que tienen una posibilidad de adaptación o de cambio de puesto de trabajo, porque, bueno, pues muchas mujeres son autónomas, trabajan en pequeñas empresas y entonces hay veces que es verdad que el propio empresario se encuentra con la dificultad de que no puede hacerlo, ¿no? Pero bueno, por eso abogamos a que quien sí puede, que son grandes empresas, el sistema público, pues bueno, pues que tome esas medidas, pero que sepan que sí que están amparadas por una ley que requiere o sea, que le facilita que se le adapte el puesto de trabajo en el caso de que tengan alguna dificultad después del cáncer. Una pregunta que además me llama la atención. ¿Cuándo se considera curado el cáncer? ¿Debo ir a revisiones toda la vida? Bueno, esa creo que es para mí. El cáncer mantienes el riesgo de por vida. Eso es así. Lo que ocurre es que a partir de determinados años de seguimiento, la probabilidad de recaída es muy baja. Entonces, dependiendo de los tipos de tumor, como digo, es un nombre para muchas enfermedades. Cada paciente es diferente, pero sí que hay programas en que los oncólogos ya dejan de ver a las pacientes en seguimiento, aunque nosotros los ginecólogos sigamos viéndolas siempre, porque le seguimos pidiendo su mamografía, haciéndole su exploración mamaria, su exploración genital. Pero en cáncer se usa el término libre de enfermedad. Es decir, en ese momento no tienes enfermedad activa. Esta creo que va para eso. ¿Tienen utilidad los tratamientos naturales, fitoterapia, homeopatía, etcétera, similares? A ver, yo te voy a decir una cosa. Contestar a este tipo de preguntas yo creo que es muy respetuoso. Y no te lo voy a contestar como farmacéutico. Te lo voy a contestar como cuidador de una paciente oncológica que es de raíces hindúes. Mis padres son hindúes, yo soy canario de nacimiento, mi madre tiene una creencia religiosa muy arraigada hindú. Todos los hindúes creen muchísimo en los tratamientos naturales habidos y por haber desde siempre. Yo soy un farmacéutico que creo muchísimo en la ciencia y en la investigación. Cuando mi madre se sentó con la oncóloga a que le comentaran que tenía un linfoma, le dijeron que le tenían que dar quimioterapia. Ella no quiso tener quimioterapia porque estaba preparada para sus tratamientos naturales y porque estaba preparada, según su creencia, a que Dios se la llevara. Yo tuve que sentarme con ella y decirle que tenía que curarse por medio de la quimioterapia. Pero dentro de todo ese proceso me consta que han habido tratamientos naturales que ella ha tomado. Pero a día de hoy te puedo garantizar que está mejor que yo, de salud. Entonces yo creo que son cuestiones respetuosas porque es lo que digo, cada cuerpo es un mundo, cada proceso oncológico es un mundo y desde la oficina de farmacia tenemos muchísimos tratamientos recomendados y testados, sobre todo que hay que tener en cuenta una cosa muy importante, Juan, que sobre todo lo que vayamos a recomendar y todo lo que se vaya a tomar el paciente tiene que estar testado. Y creo que a día de hoy pocas cosas quedan que no están testadas. No sé qué opina Katiana o Mercedes con respecto a esto y todo lo que habrán visto en su vida de creencias, pero es como dice Mercedes, hay cosas que salen nuevas, que es el boom, y todo cura, pero no todo cura. No sé, ¿qué opinas, Mercedes o la compañera Katiana? Mercedes. Sí, mira, yo si me permitís, creo que en esta enfermedad hay que ser muy humilde. Y muy humilde significa estar muy seguro que lo que ofreces realmente tiene un soporte y se ha probado.
Entonces, el a mí me funcionó no vale en cáncer. ¿Por qué? Porque a alguien a lo mejor le sirvió, pero eso no puede dar soporte a una toma de decisión. Entonces, a mí me da muchísimo miedo el uso de tratamientos sin evidencia científica suficiente detrás, sobre todo cuando inducen a no utilizar los tratamientos que sí que tienen evidencia científica, que obvio son más duros, son peor tolerados, pero cuando ves que hay personas que caen en otro tipo de terapias y sobre todo desdeñan la terapia, vamos a decir, tradicional, pues te da mucha rabia porque ahí se puede estar perdiendo una oportunidad terapéutica. Entonces a mí esas cosas la verdad que no me gustan. Sí, como decía la doctora Herrero, bueno, es una opción personal el hacer terapias complementarias, pero bueno, ahí el compartir la experiencia de a mí me ha valido, me parece, como ella dice, muy peligroso porque, bueno, hay gente que decide no continuar, no tratarse y, como decía la doctora Herrero, es una oportunidad perdida. O sea, de hecho, bueno, yo creo que los oncólogos tienen abierta, o sea, es verdad que hace unos años ellos tampoco querían oír hablar de otro tipo de terapias, no solo estamos hablando de homeopatía o otras terapias, sino, bueno, terapias complementarias como pues determinadas, como, bueno, en este caso de la actividad física no, pero por ejemplo sí que la relajación, la meditación, etcétera. Bueno, que a algunas pacientes les viene muy bien, pero ahora están muy abiertos incluso a que se les consulte el tomar determinados complementos, determinadas, pero es muy importante el consultarlo, porque hay veces que creyendo que es algo inocuo puede estar interfiriendo en el tratamiento que se le está administrando a la paciente. Entonces hay que ser muy, muy cuidadoso, sobre todo para evitar esa pérdida de oportunidad. Eso es. Ahí, perdona que te corte, le doy la razón a una cosa que dice Katiana, que nos tenemos que dar cuenta mucho los farmacéuticos, que es la interacción de los medicamentos. Tú puedes estar tomando un tratamiento y a veces no nos damos cuenta de la alerta que saca el ordenador, el Unicover, el farmático o X programa y te dice, no puedes tomar esto. Hay fármacos complementarios que los pacientes oncológicos no pueden tomar por el tratamiento oncológico. Y ahí hay una interacción. Y ahí es necesario, como dice Katiana, sumamente importante, y lo aplaudo por haberlo recordado, de que existen interacciones. Si me voy a permitir, aunque no sea panelista, no sea... Pero es verdad que lo he hablado yo mucho con el grupo de plantas medicinales, que también pertenece a oficina de farmacia, y que muchas veces hemos llegado a la conclusión de que no todo lo natural es inocuo, que puede tener contraindicaciones y, o sea, que incluso cuando vayas a consumir algo que tú creas que es totalmente inocuo, que haya en un herbolario o cualquier cosa, consúltalo con tu farmacéutico, ven a preguntar y la sacaremos de esa duda. Gracias por dejarme poner esta pequeña puntilla. Vamos a ver, otra pregunta que me ha parecido interesante. ¿A partir de qué edad se deben empezar a hacer las mamografías las mujeres? ¿En qué situaciones o supuestos se recomendarían? Bueno, depende un poco de la situación de riesgo de cada mujer. El programa de cribado poblacional en casi todas las comunidades autónomas, lo ha dicho Katiana, empieza a los 50 años y termina entre los 65 y los 70 según cada comunidad autónoma. Pero hay mujeres que pueden tener riesgo aumentado por antecedentes familiares que se les recomienda empezar a hacer la mamografía desde 10 años antes de la presentación del cáncer en su familiar directo, hermana o madre. Y luego también hay recomendaciones fuera de cribado poblacional de los colegios profesionales, de las sociedades científicas de radiología, que dicen que, teniendo en cuenta que el cáncer de mama está empezando a presentarse en mujeres más jóvenes, se podría hacer una mamografía a partir de los 40 años. O sea que eso depende de cada caso. Juan Enrique, si me permites, bueno, a lo que anteriormente hemos hablado del método de autoexploración. Y yo quería resaltar que, bueno, la doctora Herrero también lo ha dicho así, que bueno, que no está no es un método dentro de los programas de cribado, que en la autoexploración no debe excluir la participación de las pacientes en esos programas de cribado, porque, bueno, no deja de ser
es verdad, una forma de conocer nuestro cuerpo y detectar antes que nadie cualquier anomalía. De hecho, en muchos casos somos las propias mujeres las que detectamos esa anomalía, pero que en ningún caso debe sustituir, porque, bueno, hay veces que, bueno, salvo que sean mujeres muy expertas, que conozcan muy bien sus mamas, pues sabemos que las mamas van cambiando de forma, también en el periodo que estemos en el ciclo del mes. Entonces, pues es importante, bueno, como método para conocer nuestro cuerpo y detectar cualquier anomalía, estupendo. Pero, por supuesto, el acudir a esa suerte que tenemos de un programa de cribado como es el del cáncer de mama, ya muy, bueno, implantado en todo el territorio nacional. Yo, si me permitís, lo que le digo a mis pacientes es que piensen que entre una mamografía y otra pasa tiempo. Ahí es donde la autoexploración es realmente importante, pero eso no implica que te saltes la siguiente mamografía, ¿no? Sería una cosa y la otra. Estupendo. Me preguntan también, ¿se puede hacer algo para evitar los efectos secundarios de los tratamientos? ¿Qué secuelas dejan? ¿Pueden quedarme secuelas para siempre? Yo creo que sobre eso, sobre los efectos secundarios, yo creo que lo más importante es lo que yo comenté antes, es tener una buena higiene corporal propia. Es decir, si tú tienes un buen cuidado bucal, tendrás menos efectos secundarios crónicos. Si tienes un buen cuidado nutricional, tendrás menos deficiencia dentro del sistema inmunológico. Si tienes un buen cuidado de ejercicio, tendrás menos dolores musculares. Yo respondería más a esa pregunta diciendo, tenemos que adelantarnos, que es lo que tenemos que hacer para tener menos efectos secundarios. Y no sé, yo pienso por mi experiencia personal que todo el mundo que viene de alguna u otra manera, los efectos secundarios, y es lo que yo comenté anteriormente, les aparece pasado un tiempo muy, muy largo. Es decir, no todos los pacientes con mi experiencia que han pasado por una oficina de farmacia tienen vómitos, diarrea, dolores musculares, tienen dolores de huesos. Es decir, a lo mejor pasado repentinamente 5 años, o 4 o 3, les puede aparecer esto. Y a lo mejor pueden ser, y en esto Mercedes sabe más seguro, o Katiana, por lo que hablan los pacientes con ella, en mi caso, que se pueden encontrar como que fueron pacientes y ahora se están encontrando con esos efectos secundarios. Y a veces se trata como una patología nueva, pero es una patología derivada de un efecto secundario anterior de un tratamiento hace 4 o 5 años de radiación. ¿Qué crees, Mercedes? Pues sí, es cierto que le aparece pasado 5 o 4 años, una vez terminado, ¿no? Sí, puede aparecerlos, pero lo mejor es la prevención en la medida que se pueda. Sí. Bueno, Katiana, no sé si ha tenido este tipo de cuestiones de efectos bueno, secundarios. Antes has mencionado la atención bucodental, y yo creo que también es una de las cosas que en los pacientes con cáncer de mama más recientes, ¿no? Porque es verdad que aparecían problemas posteriormente, o bueno, incluso durante los tratamientos, y ahí ya es difícil, a veces incluso imposible tratarlo. Entonces, nosotras, bueno, yo represento a una asociación de Murcia y nosotros sí que tenemos implantado, en colaboración con el Colegio de Dentistas y con la Universidad de Murcia, un programa de atención bucodental, además de forma gratuita para todas las mujeres, porque es necesario hacerlo antes, o sea, llegar a esos tratamientos con un estado de nuestra boca idóneo, pues para evitar, porque va a haber cosas que durante los tratamientos no nos van a poder hacer y cosas que nos pueden ocurrir después de los tratamientos, ¿no? Entonces es muy importante, como decías, de esa prevención, porque si no luego, bueno, nos vamos a encontrar con problemas que, como decía, que hay veces que no se sabe, o sea, no caen en la cuenta de que pueden estar derivados de esos tratamientos y como son como consecuencia del cáncer, ¿no? Yo diría una cosa que dijo Katiana, que tiene toda la razón, que en España, bueno, en España, yo creo que en todo el mundo, la vida es comer y beber, pero la mejor manera de tratar ese efecto secundario, yo sé que no lo van a hacer los pacientes, porque me van a decir que estoy loco y me van a mandar a freír chichangas,
que no coman comida. Si fuiste paciente oncológica, pues evítalo no comiendo comidas calientes, cepillándote los dientes, usando un limpiador lingual, un enjuague sin alcohol, no comiendo comidas ácidas, cosas sencillas que a lo mejor no lo hacemos porque ya fuimos pacientes y ya estamos curados, pero que a lo mejor deriva ese efecto secundario de lo que tuviste. Pero no todo el mundo va a hacer esa higiene bucodental de 5 o 6 minutos todos los días. A lo mejor aparece una mucositis, una sequedad, una dificultad al tragar pasado un tiempo, o una caries, y no es una caries de comer chuche, es una caries derivada del tratamiento. Bueno, pues yo creo que ya llevamos la hora y media, que se ha ido rapidísimo. La verdad que se ha pasado. Yo seguiría casi indefinidamente porque ha sido muy útil, hemos aprendido muchísimo. Pero como quiero dejar que digáis, no sé, una última frase, alguna última reflexión que queráis decir, pues prefiero oíros a vosotros alguna reflexión que tengáis antes de terminar el webinar. Empezamos por el mismo orden. Que hablen ella. Vale, que era un caballero. Bueno, yo antes de despedirnos, pues de nuevo darles las gracias y felicitar a los ponentes por la presentación. Me ha gustado mucho lo que la doctora Herrero ha puesto de manifiesto de cómo acompañar en este proceso del cáncer de mama, que hay veces que el resto de personas, de familia, de amigos, de conocidos quieren ayudar, y hay veces que en ese intento de ayudar, pues bueno, pues escuchamos cosas que no es el momento de escuchar, ¿no? Entonces, simplemente estar, acompañar y, como decía, el papel del farmacéutico como ese profesional de la salud de cercanía, de confianza. Pues yo creo que todos tenemos nuestro farmacéutico, nuestra farmacéutica o nuestra farmacia de referencia, y a la que le consultamos de todo. Pues yo creo que ahí, si tenéis esa formación que ISO decía que era necesaria para los farmacéuticos, yo creo que bueno, pues soy uno más en nuestro equipo, ¿no? Y muchísimas gracias por poner de manifiesto todos estos temas importantes en este mes de octubre, que es el Día del Cáncer de Mama. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención, y seguro que nos iremos encontrando en actividades como esta. Bueno, yo también agradecer a mis colegas, que han sido unas charlas muy interesantes que me han enseñado mucho, y como sociedad que tengamos claro que esto del cáncer de mama es cosa de todos. Es una enfermedad social por lo frecuente, y porque si tú tienes la suerte de no tenerlo, lo va a tener alguien de tu familia, alguien de tu empresa, alguien de tus amigos. Es una cuestión de estadística, y que en nuestra mano está la prevención primaria, pero también la secundaria, acudir a las revisiones si notamos algo, porque es lo más importante, el diagnóstico precoz. Yo lo único que voy a decir son cifras. Voy a decir que hay más de 22.000 farmacias en España, que ya es decir, y más de 77.000 farmacéuticos en España. Pacientes oncológicos, vamos a no decirlo para no asustarnos, y de todas los 77.000 farmacéuticos tienen un día mundial del farmacéutico, pero la paciente oncológica y el paciente no necesita un día mundial, necesita todos los días que sea un día especial para esa persona. Y ahí lo dejo. Nada, muchísimas gracias. 22.198 a día de hoy, te lo puedo decir exactamente. Bueno, pues mira, yo como vocal nacional de oficinas de farmacia, agradeceros en primer lugar que hayáis venido a hablar de este webinar, y comprometerme como cabeza de las 22.198 farmacias a procurar que los farmacéuticos estén mejor formados sobre el tema del cáncer y cómo ayudar al paciente oncológico. Y en este caso, que el día 19, el Día del Cáncer de Mama, también formado en cáncer de mama. Bueno, agradeceros otra vez y espero seguir trabajando con vosotros y haciendo actividades de este tipo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.